Ok, bien. 5, 4, 3. 5, 4, 3, 2, 14. ¿Ya notaron? Ya. Ok, mucho es lo que se ha comentado. Hay mucha confusión en todo el mundo, en muchas personas, incluso en los que intelectualizan, los que leen mucho, creen que tienen ya claro el hecho de la mente, lo intelectual, los datos, la información, la inteligencia. Confunden esos términos. No saben qué es una cosa y qué es otra. Pero cada uno de los aspectos en relación a este tema, que es la mente, el universo de la mente humana, con eso van a quedar claros los términos. Y vamos a saber entonces ya definir mucho mejor todos los aspectos en relación a la mente, en relación a lo intelectual. Obviamente que primero debemos de recordar un punto que ya hemos mencionado, que es la multidimensionalidad del hombre. Es decir, el hombre existe, el ser humano existe en diferentes dimensiones de la naturaleza. No así los animales, no así las plantas, los minerales mucho menos, en el aspecto de un sentido de mente, un sentido de conciencia, no. Una planta, por ejemplo, no tiene mente. Un animal no puede elaborar conceptos, no tiene mente. Algunos empiezan a tener algunos indicios en relación a aspectos emocionales y cierta inteligencia intuitiva e instintiva. Una situación extraña en los animales, pero es una forma de expresión de la creación misma de los diferentes reinos que existen en la naturaleza. Ahora bien, podemos decir entonces, o preguntarnos, ¿qué es la mente? Si nosotros recordamos, hemos hablado que el ser humano tiene un cuerpo causal que surge como materia prima la energía de un espermatozoide y un óvulo al unirse y mezclarse ambas energías dan como resultante a la creación del cuerpo causal. De ahí condensa, atraído hacia un aspecto de gravedad, materialidad, condensa en el cuerpo mental, cuerpo astral, cuerpo etérico, y es la célula física que se empieza a reflejar y a multiplicar para formar al bebé en el vientre materno. Quiere decir entonces que el ser humano no es nada más el cuerpo físico el que se crea en el vientre materno. Cuando una mujer está embarazada, dentro se están gestando los cuerpos internos. A la par o levemente antes, una fracción de segundo antes del cuerpo físico, se crean los cuerpos internos, los cuerpos energéticos. Repito, causal, mental, astral y etérico, que le van a dar entonces voluntad, pensamiento, emoción y energías eléctricas y fuerzas que se van a expresar directamente en el bebé que va a crecer, que se va a convertir en un ser humano. Estos cuerpos internos entonces se crean en el vientre materno. La mente en sí es una energía, entonces. Es una fuerza que circula. Es como una emisora de televisión o de radio que emite una señal, pero la señal de radio no es la radiodifusora, tampoco el receptor del radio, o el radioreceptor, que va a captar esa onda de radio y la va a procesar
y la va a sacar por bocinas y va a sonar. Una cosa es la emisora de radio, otra cosa es la señal de radio y otra cosa es el receptor, el radioreceptor. Son tres cosas en una función diferente, pero que van unidas a un solo objetivo. Así igual el cuerpo mental emite una señal de radio o una señal electromagnética, una señal energética, que se procesa entonces a través del cerebro, del cuerpo astral, del cuerpo etérico, y llega, se procesa, se puede expresar a través de la palabra, a través de una simple acción, o esa energía que llega al cerebro físico se puede quedar como un pensamiento que no lleva una voluntad, que no lleva una fuerza. Entonces ese pensamiento se puede hasta un punto disolver o permanecer. Entonces la mente es una energía, es una fuerza. No es entonces una célula del cerebro que se ha desprendido y viaja. El pensamiento es una energía, repito, que se procesa o se queda suspendida, que no se lleva a cabo y que no lleva fuerza al momento de emitir el pensamiento. Ese pensamiento puede ser consciente o puede ser inconsciente. Normalmente, hablando pues de la mente, el pensamiento es una energía que casi siempre está controlada por el ego, los efectos psicológicos. La conciencia duerme. Cuando nosotros dormimos durante la noche, el cuerpo físico y el cuerpo etérico están en la cama. Y el ego domina y se apodera entonces de la conciencia y empieza a formar imágenes que están en relación a la expresión de impresiones durante el día no digeridas. Esas impresiones no digeridas pueden ser por un color, una palabra que escuchamos o dijimos, una acción, un instinto, una idea, un acto realizado o un pensamiento de un acto no realizado, es decir, impresiones externas o situaciones internas que el ego maneja y procesa. Nosotros entonces lo percibimos como un sueño o lo percibimos en sí como una expresión de un pensamiento que tuvimos y que no cristalizamos y no analizamos y se quedó ese pensamiento en nosotros durante el día como una impresión no digerida, no procesada, no comprendida, no asimilada por nosotros en un aspecto consciente. Ese pensamiento, ya sea instinto, ya sea movimiento, ya sean palabras de otra persona, puede haberse reflejado entonces en nosotros y causar algo que nosotros entonces emitimos juicios, emitimos pensamientos y no nos dimos cuenta. Entonces, esa es una impresión no digerida, es decir, nosotros no pusimos la conciencia entre esa circunstancia, esa palabra, ese hecho, esa persona, ese sonido, esa acción, la conciencia entre eso y entre nosotros, y entre el centro emocional, vamos a decirlo así, o un proceso de pensar. No lo hicimos conscientemente, entonces esa impresión llega y crea diferentes circunstancias dentro de nosotros que se procesan durante el sueño como una proyección de imágenes que representan los sueños. ¿Cuántas veces nosotros vivimos algo y pasó?
vamos a decir, vamos por la calle, vemos un accidente y soñamos que vemos otro accidente. O estamos escuchando mucho una canción repetidamente en varios lados, como algunas famosas por ahí que todo el mundo repite inconscientemente. Felices los cuatro. Eso, por ejemplo. Que se le queda a uno y resulta que en los sueños se está procesando alguna imagen en relación a eso, a ese hecho, o a esa canción, o a esas palabras, y resultan entonces imágenes proyectadas por la mente, y la mente dirigida por los egos, por los yoes. ¿Por qué? Porque no hubo la digestión, el proceso de esa impresión, y quedó algo dentro de nosotros. Y cuando se proyecta en sueños, no lo proyecta la conciencia, lo proyecta el ego. ¿Qué es lo que pasa? Eso creó entonces una impresión que se proyectó y se le dio fuerza allá. Entonces el ego empezó a tomar fuerza y se puede haber creado un nuevo defecto psicológico que empequeñece la conciencia al ego empezar a tomar forma y fuerza de expresión. Ya después no es nada más en los sueños donde se expresa ese defecto, sino es durante la vida, durante los días nuestros. Se empieza a proyectar ese ego en relación a emociones, en relación a sentimientos, en relación a pensamientos, en nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, o en acciones, en relación a otras personas, actos, en relación a otras personas, interacción de nosotros hacia otros. Se pueden expresar entonces esos efectos psicológicos. Quiere decir que ese factor energético que es la mente, que es una herramienta de naturaleza divina, porque el ego no nos dio esa herramienta, el ego no creó un cuerpo mental, no creó entonces la energía del cuerpo mental, el ego no lo creó, por eso digo de naturaleza divina, porque ese pensamiento es una energía entonces que surge del cuerpo mental. Lo que nosotros llamamos la mente es la expresión del cuerpo mental. Y podemos decir entonces, a través de la mente se emite un pensamiento. Un pensamiento es la proyección de la energía de esa parte que es el cuerpo mental. Esa proyección es la mente. Obviamente, entonces, ese pensamiento va procesándose, cuerpo astral, cuerpo etérico y cuerpo físico, en relación al cerebro, de cerebro a cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Hay una interacción, una unión, una célula del cuerpo causal, una neurona, en este caso vamos a decir, una neurona del cuerpo causal, tiene dentro integrada la neurona del cuerpo mental. La neurona del cuerpo mental tiene integrada una del cuerpo astral. Esta tiene integrada una del cuerpo etérico. Y todas están integradas a la neurona del cuerpo físico. Entonces la energía eléctrica, bioeléctrica que se expresa en una neurona del cerebro, surge de los cuerpos internos. Esto yo no sé, pero no creo que lo sepan ni siquiera los neurólogos, aunque sean súper archi especialistas. Pero la electricidad interna profunda de una neurona física viene de los cuerpos internos. Ahora, cuerpo etérico el causal pertenece a la séptima dimensión de la naturaleza. Repito, la séptima dimensión. Cuerpo mental a la sexta dimensión de la naturaleza, de la creación. Cuerpo astral
pertenece en sí al mundo astral, que es la quinta dimensión de la naturaleza. El cuerpo etérico pertenece al mundo etérico. Y el mundo etérico es la cuarta dimensión de la naturaleza. El cuerpo físico, este material que tenemos, pertenece al mundo tridimensional de 3 dimensiones. Todo lo podemos medir en dimensiones largo, ancho y alto. Son 3 dimensiones medibles y registrables. Entonces, por eso es que pueden enlazarse perfectamente bien una neurona causal y otra mental y otra astral y otra etérica a la neurona física, porque pertenecen a dimensiones diferentes. Obviamente, atendiendo a una de las leyes de la física, no podríamos ocupar el espacio que ya contiene una célula, una neurona, con otra neurona, si todas fueran físicas. No podríamos, porque no puede sustituirse el espacio y unirse a la vez. Si se pueden unir, es porque pertenecen a dimensiones diferentes, y esa unión, esa integración, es como un puente energético, entonces de una neurona a otra, y así se puede expresar el pensamiento. Porque pertenecen los cuerpos internos y el cuerpo físico a dimensiones de la creación diferentes de la naturaleza. La naturaleza es múltiple, la naturaleza no es esto nada más. La naturaleza no son las plantas, la naturaleza no son los animales nada más, en el aspecto físico. Existen también en los mundos internos, en los mundos energéticos. Si nosotros vamos al mundo mental, allá hay plantas, allá hay animales, y existen otros aún que no tienen cuerpo físico, y no existen físicamente. Existen animales allá y colores mucho más grandes, mucho más hermosos, mucho más perceptibles. Ahí es increíble la tonalidad de color y la claridad intensa, profunda, que se percibe. Muchísimo más que aquí en el físico. Es mucho mejor la percepción, la visión, los colores de la naturalidad, lo que existe en los mundos internos que aquí. Pero entonces por eso se pueden transmitir impulsos eléctricos que son en sí un pensamiento, es eso, es una electricidad que fluye de una neurona a otra, pero obviamente tiene un sentido, un procesamiento interno en los cuerpos energéticos. Por eso es que nosotros podemos pensar en levantar un dedo y lo levantamos. Puedo pensar en levantar el brazo y cerrar el puño. Ahí hay una diferenciación de impulsos eléctricos. Fue un impulso eléctrico que me permitió levantar el dedo. Fue otro impulso eléctrico que me permitió levantar el brazo. Y esa diferenciación la generan partes internas eléctricas en el cerebro, en los cuerpos internos, los cuerpos energéticos, etérico, astral, mental, causal, que se procesan a través de las neuronas y conductos nerviosos del cerebro físico. Y se procesan a través de los conductos nerviosos, en este caso de brazos, dedos, para poder accionar. Esa diferenciación la hacen partes internas eléctricas, bioeléctricas en el cerebro, porque son hasta un punto biológicas. No crean que tenemos metido un transistor de radio allá en el cerebro o un cable allá. No, es biológico y a la vez es eléctrico, bioeléctrico, bioelectrónico. Es verdaderamente increíble. Entonces el pensamiento tan solo es una energía que fluye. Es una electricidad que se procesa. Y obviamente el cerebro físico tiene la capacidad de emitir esa onda, captarla y emitirla. Como la radiodifusora emite una señal de radio. Entonces, una cosa es la mente, que está en relación al cuerpo mental del hombre, el cuerpo mental. Y por eso el hombre es capaz de intelectualizar, de razonar, de proyectar, de idear, porque se expresa entonces la función del cuerpo mental
el pensamiento como una energía eléctrica, bioeléctrica que surge del cuerpo mental, no surge de otro lado, surge del cuerpo mental y se procesa. Cerebro, cuerpo astral, etérico, y llega el físico y se emite. O se procesa como una acción. Yo puedo no emitir el pensamiento y procesarlo nada más como un impulso eléctrico interno para levantar. Pero fue originado a través de un pensamiento. Primero el pensamiento como origen de la acción. Antes de realizar la acción, fue una fracción de segundo que se proyectó, se procesó como un pensamiento interno, un flujo eléctrico. Entonces es necesario comprender esas pequeñeces para poder diferenciar entre lo que es la mente, lo que es el cerebro y lo que es el pensamiento, y saber cómo se procesan, y saber que entonces hay cableados perfectamente coordinados. ¿Y quién organiza eso? La Divina Madre, en la naturaleza interna del vientre materno. Entonces es grandísima la sabiduría de ella y los ángeles de la vida que hacen toda esa interconexión. Antier lo vimos en el video, cómo entonces cuando el bebé está en el vientre se empiezan a formar las neuronas, se empiezan a crecer los nervios entre neuronas y se conectan, que parece que fueran como atraídos magnéticamente, ¡pum! Se conectan, entonces allá hay el cableado interno perfecto para procesarse una energía que es el pensamiento. Ahora, espero que haya quedado un poquito claro esto. Vamos a hablar entonces ahora de aspectos, tipos de mente en el ser humano. Obviamente que en la creación, en la multidimensionalidad o la hiperdimensionalidad, donde están los cuerpos internos superiores y el cuerpo físico, obviamente que se expresan también los diferentes reinos de los que hemos hablado, los reinos mineral, vegetal, animal y humano. Cuando los elementales de la naturaleza, el alma y el alma en sí, ya tienen un proceso de aprendizaje interno en los cuerpos, en los mundos energéticos, en la cuarta dimensión, en la quinta dimensión, donde se procesan como plantas y como animales. Cuando tienen el aprendizaje suficiente, entonces se le da un cuerpo humano y se le empiezan a dar los cuerpos internos del ser humano. Pero hay un factor, que es el ego. Llega a una esencia y se contamina con el ego de los demás, y se empiezan a crear egos a través de impresiones que obviamente no sabe transformar, no sabe dirigir dentro de sí mismo, y crea egos, crea yoes que le van absorbiendo y enfrascando esa conciencia. Entonces empieza la mente a expresarse como una mente sensual en nosotros. Esa mente sensual o sensorial está únicamente basada en los 5 sentidos físicos que se expresan a nosotros: vista, oído, olfato, tacto, gusto. Entonces hay personas que únicamente lo que ven, tocan, huelen, perciben, eso es lo único que creen. Y su mente está basada, y todos los conceptos elaborados por su mente están en relación a la percepción a través de estos 5 sentidos. Son el tipo de personas que dicen: tanto tienes, tanto vales. A mí me lo han dicho así, en una ocasión, precisamente en Texas, allá, en El Paso, Texas. Antes de dedicarme yo a las terapias energéticas, terapias en los cuerpos internos, me dedicaba a la videofilmación y edición de eventos. Y estaba filmando un evento, una quinceañera allá en El Paso, Texas.
Y el papá de la muchacha me sorprendió cuando me dijo, es que tanto tienes, tanto vales. Y yo dije, no valgo nada, no valgo, si acaso valgo $2, dije. Porque no llevaba ciertamente mucho dinero, pues apenas llevaba poquito, nomás para ir a filmar y regresar. Entonces, ese tipo de personas que piensan así, que se valen únicamente en la percepción de sus 5 sentidos y es que los tienen completos, funcionan con una mente sensual. Mientras esas personas no cambien, bueno, su vida va a ser absolutamente desgraciada y kármica. Están sujetas esas personas a pagar karmas, definitivamente, y a sufrir, a ver, hasta cuando la mentalidad entonces les cambie, el alma les cambie. Otro tipo de personas funcionan con la mente intermedia, mente sensual o sensorial, mente intermedia. Ese tipo de personas, obviamente, o ese tipo de mente, la mente intermedia, elaboran sus conceptos en base a creencias, a religiones. Dicen tener fe, pero solamente es una vaga creencia. No es una fe consciente, es una fe mecánica, una fe inconsciente, una fe del grito, una fe inculcada nada más y fortalecida por creencias, no es una fe consciente. No se puede aplicar ni a la mente sensual, porque la ciencia incluso general, la ciencia oficial en todas las áreas, se basa en eso también, en lo que puede experimentar y comprobar. La ciencia dice que lo que no se puede comprobar, no se puede aceptar. Y la mente no acepta, en ese caso los científicos no aceptan lo que no se puede comprobar. Están mal, obviamente, pero están trabajando exclusivo con la mente sensual o sensorial. ¿Cómo podría un científico decir que cree en Dios? Es algo contrario. Un científico creer en algo divino es incongruente, porque si es científico se basa en una mente, un tipo de mente sensorial, material. Y lo divino es intangible. No se puede percibir, no se puede agarrar, no se puede ver por lo general, a menos de que baje un ángel de las dimensiones superiores, de los mundos superiores, y se exprese físicamente a la visión física material de la persona. Solamente así. Pero no van a venir a expresarse a un científico si no hay una orden incluso y un permiso de su padre interno, con la intención de darle un impulso emocional que incentive el alma de esa persona, tal vez para que cambie su nivel de conciencia y que empiece a buscar en su vida algo diferente de lo material. Entonces la mente sensual y la mente intermedia no puede saber nada de lo real, nada de la verdad. La mente sensual y la mente intermedia no funcionan en relación a la fe consciente. No pueden, por lo general, percibir nada de las dimensiones superiores. Incluso la mente intermedia, que se basa en creencias, aunque sean personas muy religiosas, aunque hagan oración todos los días, aunque se sepan la Biblia en todas sus páginas, porque hay personas que funcionan así, incluso las gentes de la religión, si lo puedo decir, los testigos de Jehová saben la Biblia magistralmente de memoria, pero únicamente así, normalmente no lo comprenden, y disculpen si aquí o allá me están escuchando testigos de Jehová, pero las cosas son así.
Si se acepta o no se acepta, pues así funciona, así es. Entonces, otro tipo de mente es la mente interior. Mente sensual, mente intermedia y mente interior. Obviamente que las personas que funcionan en su vida con una mente interior están en relación a elaborar todos sus conceptos, todas sus ideas, todas sus percepciones en relación a la conciencia objetiva. Y la conciencia objetiva nos permite percibir entonces y experimentar las dimensiones superiores, los mundos internos. Obviamente también los cuerpos internos. El maestro Samael no habló en sí tanto de los cuerpos internos, sí los mencionó, y tiene conferencias en relación a los cuerpos internos, pero no se dedicó a hablar mucho de ellos, porque a medida que una persona va despertando su conciencia, a partir de que una persona se vuelve un hombre y una mujer psicológicos, y que van despertando, van entonces interactuando en los mundos internos. Para empezar, el mundo astral, salen al astral más fácilmente y perciben su cuerpo astral y saben que tienen un cuerpo físico allá dormido, y entonces hay una diferenciación y perciben conscientemente que tienen un cuerpo físico dormido y están accionando y viviendo y pensando y sintiendo en el mundo astral con el cuerpo astral. Hay una diferenciación, entonces empieza la percepción objetiva con una conciencia clara y empieza la persona a accionar de una manera psicológica superior, diferente. Entonces, a través de esa percepción consciente, directa de las cosas, se crea la fe consciente. La fe no se crea con teorías, la fe no se crea leyendo la Biblia, o leyendo el Zohar, o el Corán, o cosas, libros. La fe no se crea más que con la experimentación directa, consciente, objetiva, de las dimensiones superiores de la naturaleza en relación al ser humano. La fe consciente, repito, no se crea con libros, no se crea con teorías. La fe consciente se crea con experiencias conscientes, con el despertar de la conciencia, con un tipo de psicología diferente. Entonces es necesario que nosotros empecemos a tener un poco más de claridad en relación a lo que nosotros queremos en la vida y lo que estamos percibiendo y lo que hablamos. Si nosotros hablamos de alguien y criticamos y juzgamos, no tenemos derecho nosotros a eso, para empezar. Y se expresa ante eso un nivel de conciencia nuestra inferior, porque no hay una percepción clara y no hay un respeto hacia lo que la otra persona está pensando, diciendo, actuando. No hay entonces en nosotros una diferenciación automática, consciente de las cosas en ese instante, y actuamos de forma inconsciente y de forma instintiva y mecánica, y entonces reflejamos únicamente lo que tenemos dentro. Lo que hacemos, lo que somos, lo expresamos, lo exteriorizamos. Entonces ahí demostramos realmente lo que somos, lo que tenemos, lo que hay dentro de nosotros. Si nosotros hubiera entonces una percepción clara del momento, del aquí y ahora, si hubiera una percepción consciente y un seguimiento de lo que son los pensamientos y los sentimientos y las emociones en nosotros, y percibiéramos entonces igual, conscientemente, lo que es la vida, sabríamos respetar y sabríamos callar. Pero hay que saber hablar y hay que saber callar. Decía el maestro, es tan malo hablar cuando se debe callar, como también es malo callar cuando debemos hablar. Debe haber una conciencia entonces de lo que debemos de hacer y una percepción de las cosas. Cuando hay una percepción y hay una conciencia, entonces un hombre y una mujer demuestran que están convirtiéndose en hombres y mujeres psicológicos. Demuestran con hechos que su vida está entonces teniendo un sentido.
Y no es demostrarle a los demás, demostrarse en uno a sí mismo. Y buscar crecer internamente, y experimentar, y desarrollar una fe consciente. No una fe ciega, no una fe mecánica. Obviamente, cuando nosotros empecemos a despertar, se empezará a expresar, tomando fuerza, la imaginación consciente. La mente interior funciona en relación también a la expresión de la imaginación consciente, en relación al despertar de la conciencia. A medida que una persona más va despertando, más va percibiendo conscientemente lo que es la imaginación. Imaginar es ver. Y ver el ultra de las cosas se llama clarividencia. La clarividencia entonces está en relación a la imaginación consciente, a la proyección consciente de las cosas. La fe consciente y la imaginación consciente están en íntima relación. Cuando se experimenta y se ve algo de las dimensiones superiores, se expresa entonces la imaginación consciente y eso da fe consciente. Y ya no importa que venga el Papa o quien sea, no importa. Y que me diga, ponte de rodillas y di en el nombre del Cristo que no ves los mundos internos, que no ves el cuerpo de Dios. Pues será muy el Papa, pero adiós. Bye. Porque no se puede doblegar la conciencia ante la inconsciencia. ¿Acaso Jesucristo, y lo hemos visto en las películas, cuando le preguntaron qué es la verdad, guardó silencio? Porque la verdad está en relación a la experimentación consciente, en relación a la fe consciente, y eso da la fe consciente. Y esa percepción consciente de las cosas, obviamente está en relación al Padre interno, que está más allá de los mundos internos. Entonces, Él está en relación a la verdad. Y la experimentación consciente está en relación a la verdad. La fe consciente está en relación a la verdad. Entonces no se puede expresar con palabras. ¿Y cómo le podemos decir y convencer a una mente sensual, a una persona que funciona con la mente sensual? ¿Cómo le podemos convencer hablándole de experiencias internas de los mundos superiores? Por eso decía también Jesucristo, si estás aquí y no crees en el mundo, y no crees en cosas del mundo, tampoco vas a creer en cosas de mi mundo, o de los mundos superiores, o de los cielos. ¿Cómo una mente sensual va a comprender a una mente interior? Jamás, imposible. Son percepciones diferentes de las cosas. Entonces las gentes de la humanidad funcionamos con las tres mentes. La mente sensual, la mente intermedia, que creen y a veces llegan a creer tanto y a dogmatizar tanto las cosas que creen que tienen fe. Pero eso se llama fanatismo. No es fe consciente. No han experimentado la conciencia. Recuerdo una persona que llegó conmigo aquí acompañando a su esposo, que por cierto fue la última vez que vino su esposo. Obviamente la mujer habrá pegado sus buenos cintarazos porque el esposo venía conmigo. Ella es una mujer fanática evangelista. Entonces, como estaba
adentro, allá en el cuarto de terapias conmigo, yo le expliqué acerca de los cuerpos internos con la intención de dar a conocer esto. Pues difícil, porque era una fanática religiosa, dogmática religiosa, impenetrable, más que una piedra. Una piedra la podemos taladrar, esa mujer no. El alma petrificada de esa mujer no se puede taladrar, ni apenas con terribles sufrimientos. Su alma podrá cambiar. Terribles sufrimientos, terribles karmas. Y si me están escuchando, lo siento. Las cosas son así. Entonces, la mente intermedia que funciona en relación a creencias crea fanatismos. Y nosotros, ¿cuántas veces hemos encontrado personas fanáticas, imposibles de dialogar con ellas, interactuar? En cuanto se toca un aspecto de religión, surge el fanatismo y se vuelven piedras impenetrables y se burlan de otras cosas, más aspectos de una mente interior, de una percepción de las realidades diferentes. Y de pruebas. Exactamente, piden pruebas. Pero ¿cómo? Es como a Jesucristo que le decían, a ver si eres el Cristo, baja de esa cruz y que te liberen los ángeles. Si te obedecen los ángeles, que te bajen y sálvate. Obviamente, él con una comprensión mayor de un proceso que tenía que realizar y vivir, no lo hizo. Además, él como iba a tentar a su padre para demostrarle a unos pobres tontos que funcionaban en base a una mente sensual o a una mente intermedia. No, ahí se quedan. ¿Qué hizo él? Callar y esperar. Conscientemente. Conciencia objetiva expresada. Conciencia libre del ego. Entonces, la mente interior está en relación a la expresión de la conciencia, del despertar de la conciencia. Y esa conciencia se va a dar en nosotros. Ese despertar se va a dar a través de convertirnos en hombres y mujeres psicológicos. Es decir, empezar a ver las cosas más profundamente en relación al ego, a la conciencia, al alma, a las cosas que nosotros hemos explicado. Cuando entonces una persona empieza a convertirse internamente en un aspecto psicológico, empieza a despertar su conciencia, empieza a tomar la vida de una forma diferente, empieza a ver las cosas diferentes, empieza a interactuar con otras personas y con la naturaleza de forma diferente. Ya no es lo mismo. Imposible, jamás, no puede ser lo mismo. Y mientras más una persona se interiorice y mientras más despierte más, entonces comprenderá a los demás, porque se comprenderá más a sí mismo. Hay que comprenderse entonces profundamente a sí mismo y cómo funciona uno en su totalidad para comprender a los demás. Y cuando hay comprensión, muchas veces, entonces uno calla, aunque sepa que la razón le asiste a uno. Aunque sepa uno que en la otra persona no hay razón de las cosas. Calla, porque el hecho de entonces empezar a discutir sobre algo con esa persona que sabemos que no tiene la razón, que no está viendo internamente, que no está viendo conscientemente las cosas, ¿de qué nos serviría a nosotros entrar en una discusión con una persona? ¿De qué nos serviría buscar tener la razón? Eso se los digo a ustedes y a todo el mundo. ¿De qué sirve tener la razón? Quien tiene la razón la tiene y se acabó, punto. Entonces es mejor callar. Pero cuando calla uno, allá se le mueven muchos dioses. Grítale, díselo, mátalo, esto y tuércelo y no te dejes y esto y tal cosa. Empieza el ego a gritar adentro de nosotros. Allí es cuando debemos nosotros, entonces, callar y observar
cuando ustedes pongan la atención hacia adentro de ustedes, que dejen de percibir hacia afuera en esos instantes y vean qué cosas se le están moviendo cuando está callando y el otro está vociferando, diciéndoles, insultándoles y recordándoles a su bonita mamá, y callan y se mueven muchas cosas. Entonces surge algo. Cuando el ego se ve descubierto, se esconde en los diferentes niveles de la mente. Es decir, la mente tiene diferentes niveles. 49 dice un maestro. Son formas de expresión del ego, actividades, actos, acciones nuestras, todas diferentes, pero que están en relación a una forma específica, central, que es un ego, que tiene formas diferentes de expresarse. Pero es un solo ego y tiene derivados, muchos yoes. Por eso cuando Jesucristo sacaba pues el demonio de alguien, esa entidad decía, pues no tengo nombre, mi nombre es Legión, somos muchos. Eso es lo que quería decir, somos muchos. Es decir, los egos. Y una entidad, un demonio, entonces en realidad puede ser un yo predominante muy fuerte o un conjunto de yoes que se expresan como una entidad. Hablando de entidades, entonces, hay personas que dicen, se me subió el muerto. Dicen, a mí me han dicho así. He encontrado personas que, más mujeres que hombres, me han dicho, es que experimento cosas en las noches que se le llama que se sube el muerto. Y al principio yo me quedaba, ¿cómo que se te subió el muerto? Sí, pues es que en las noches me pasa esto y siento que alguien se me sube y que tiene relaciones sexuales conmigo. Y yo al principio decía, hey, ¿cómo? Espérate, ¿de qué estás hablando? Sí, ya me decían. Y dice los años. Y no, sí lo experimentan como una realidad. Porque las personas me han dicho que han tenido relaciones sexuales. Esas personas que no ven, cuando están las mujeres acostadas, esas personas que me han dicho, en realidad son entidades. Pero del bajo astral. Lo mismo. Del bajo astral y del bajo mental. Y larvas que tienen formas diferentes. Y que copulan con la mujer, tienen relaciones sexuales, o entidades, o yoes de otras entes, ya yoes muy fuertes de personas difuntas que esas entidades, esos yoes, viven y se expresan en la parte inferior del mundo astral. El mundo astral tiene una especie de proyección energética. Yo así lo he visto internamente, que resulta el bajo astral como una proyección energética que no está en relación a los mundos superiores, no está en relación a la divinidad, sino a la parte inferior donde hay larvas, egos y otras entidades. El bajo astral y el mental, el cuerpo mental, también tienen una especie de proyección energética, porque todo el mundo habla del bajo astral, pero no hablan del bajo mental. Es curioso. Igualmente les he dicho, hablan de una circulación sanguínea, pero no hablan de una circulación eléctrica. Ni incluso los doctores, jamás, nunca, imposible, nunca, jamás he visto, he escuchado que hablen de una circulación eléctrica. Y la electricidad también circula por el cuerpo. La diferencia entre la sangre es que va y viene, va y viene, va y viene, y la energía va y se consume. Alimenta músculos y huesos, articulaciones, y se consume en los movimientos, en las acciones, en pensamientos, se consume en emociones, se consume en palabras. La electricidad se consume y la sangre va y viene. Pero si no hay electricidad, el cuerpo físico muere. Si no hay sangre, también muere.
Así los cuerpos internos, el cuerpo astral y el cuerpo etérico, tienen una radiación, una proyección de energía que están en relación entonces al bajo astral y también al bajo mental. Estas partes, incluso todo el mundo, no nada más tenemos los cuerpos, no son superiores, son fantasmales. Etérico, como una base de energía normal, sí, es la parte superior del cuerpo físico, el cuerpo etérico. Pero fantasmal es el cuerpo astral, fantasmal el cuerpo mental, fantasmal el cuerpo causal que tenemos. ¿Por qué? Porque están llenos de yoes, llenos de ego. No tienen átomos de divinidad. Obviamente, si estos cuerpos se trabajaran y se llenaran con átomos divinos que están en relación a la transmutación de la energía sexual, que después vamos a hablar de ese tema de la transmutación de la fuerza sexual, de la energía sexual. Entonces empiezan a crear el cuerpo astral, mental y causal superiores. No podemos entonces hablar que esas entidades del bajo astral y del bajo mental también, aunque los metafísicos, los esotéricos no hablan del bajo mental. No sé si lo manejen, no sé si lo sepan, pero ellos hablan del bajo astral. Bueno, ellos hablan de lo que saben, igual que mucha gente, igual que muchos doctores, hablan de lo que saben, hablan de lo que leyeron, estudiaron, y de lo que otros dijeron, lo repiten, y lo asumen como una sabiduría propia. Y no es una expresión de una sabiduría. La sabiduría llega a través de la experimentación de un conocimiento que se ha adquirido. Mientras no llega la sabiduría, y la sabiduría real, consciente, desarrolla y hace nacer en nosotros la fe consciente. La fe consciente entonces nos hace comprender y podemos hablar o podemos callar. Pero son ciclos, entonces, son escalones, es un proceso de las almas. Es un proceso de conocimiento, un proceso de sabiduría, es un proceso de desarrollo de la fe consciente, es un proceso del despertar del ser humano, el despertar de la conciencia. Entonces esa experimentación de entidades, obviamente, cuando se expresa una entidad, o es una represión intensa del mal comprendida de la energía sexual, o es una múltiple relación sexual de hombres con muchas mujeres o una mujer con muchos hombres. Entonces una mujer se impregna de karmas de un hombre y de otro hombre y de otro hombre y de sus yoes y larvas que interactúan entonces con esa persona. Internamente los cuerpos causal, mental, astral, etérico, conductos nerviosos, energéticos, intensos, profundos, que deberían de servir como canales energéticos para nutrir el cerebro, rechazan entonces un tipo de energía porque se queman, se funden y no pueden conducir la electricidad porque ya están esos conductos quemados con tantas relaciones sexuales, con tanta promiscuidad sexual, ya sea un hombre o sea una mujer. Entonces, no le queda más remedio a esa persona que renunciar a su promiscuidad sexual, a su libertinaje, a su inconsciencia y orar profundamente con toda la más sincera del corazón intención de cambiar y frenar drásticamente su podredumbre sexual para que no interactúen más, con más fuerza esas entidades que ya están interactuando. Hablando de entidades, esas entidades entonces
están en relación, si tienen una polaridad femenina, porque es una polaridad femenina que puede haber creado un hombre con su infrasexualidad, y eso se llama incubo. Un hombre crea una entidad, la atrae con su promiscuidad sexual o con su represión sexual mal comprendida, como los sacerdotes, perdón. Pero un sacerdote entonces retiene forzosamente su energía sexual, que intenta fluir, y no está convertido ese sacerdote en un pedófilo, por ejemplo. No abusa de niños, tampoco se pone a andar noviando en secreto con monjas. Perdón, pero esta cosita está fuerte. Pero hay que decirlas porque existen. Existen. Estas cosas existen. Son reales. Son parte de nosotros, parte de la sociedad, parte de lo que hay que nosotros saber. Entonces, para definirnos con mucha mayor razón, ¿qué es lo que queremos nosotros hacer en la vida? Cuando un hombre entonces crea y le da forma a una larva, un yo, una entidad, que pueden ser procesos diferentes de una represión sexual o larvas de naturaleza energética sexual, que ese hombre crea una entidad que copula con el mismo hombre, y esa entidad ataca al hombre sexualmente, y el hombre tiene relaciones sexuales físicas con esa entidad que pertenece a la parte inferior del astral, del mundo astral, el mundo en el que todo el mundo soñamos, una parte energética inferior de la creación. Allá hay larvas, yoes, entidades, y pueden estar entonces ahí habitando entidades que hay una conexión energética de su creador con esa misma entidad. Y esa entidad en las noches viene y tiene relaciones sexuales con el hombre o la mujer que ha creado o que ha absorbido esa naturaleza de esa entidad, y absorbe energía sexual, absorbe fuerza sexual. Y es una mujer. Esa entidad es de naturaleza femenina. Pero también las mujeres crean y atraen y absorben entidades de naturaleza masculina, que esas entidades de naturaleza masculina vienen y violan a la misma mujer en las horas de los sueños, en las horas que está la mujer acostada, dormida. En ese instante llega esa entidad. Vean ustedes una película, es vieja, es antigua, se llama El Ente, así, El Ente. Véanla, para que se den una idea de lo que estoy hablando. Entonces, ahí sale en la película una mujer que es poseída sexualmente por una entidad de naturaleza masculina. Pero también hay mujeres que se ven poseídas por entidades que no han creado, sino que han absorbido. Igualmente, hombres que tienen relaciones sexuales con entidades que de naturaleza femenina, que esos hombres entonces o pueden haber creado con represiones sexuales mal comprendidas, energía sexual no transmutada, o que hayan tenido múltiples relaciones sexuales con muchas mujeres. Me estoy refiriendo a 10, 15 o más mujeres. Y obviamente ese hombre se mete con esa mujer y esa mujer absorbe. Y aparte, una cadena de relaciones sexuales. Entonces, por eso el mundo está como está.
el mundo está enfermo y el mundo está podrido. Entonces, por eso la conciencia duerme. Y en la naturaleza energética de las personas, de muchas personas, hombres y mujeres, no todos, obviamente no todas, pero muchos sí, existen los conductos energéticos quemados, están dañados. Entonces, esos conductos no pueden conducir, energía eléctrica, sexual, de la transmutación de la energía sexual. Una conversión interna de la energía sexual con la intención de fortalecer el cerebro, de fortalecer los cuerpos internos. No puede, porque están quemados. Entonces, ahí puede haber remedio o puede no haber remedio más que la involución sumergida a las infradimensiones. Cuando nosotros hablamos de la rueda del samsara, de la transmigración de las almas, hablamos de los mundos infiernos. Entonces, una persona así puede que ya su padre interno se haya retirado, y algunas otras personas puede que su padre interno esté haciendo el último intento, y le da entonces un conocimiento y una intención de que esa persona despierta la conciencia con la intención, el padre interno, de reabsorber esa alma y poder hacer crecer a la persona. Pero obviamente, si el padre interno tenía sus ahorros, de esos que llamaba Jesús tesoros en los cielos, pues habrá gastado sus ahorros para darle esa inquietud a esa alma y esa oportunidad de esa alma para que se desarrolle, para que crezca. Las cosas no son como... Es más, afuera, las gentes no sospechan jamás, imposible, jamás. No existe ni la más mínima sospecha de lo que sucede realmente con esta humanidad podrida, degenerada, atrofiada y dormida, en relación a los mundos superiores y en relación a un creador supremo, a un Dios verdadero y supremo. Las gentes no sospechan, aunque se sepan la Biblia de memoria, no sospechan la realidad de la conciencia despierta, de la fe consciente, de la experimentación directa de los mundos superiores y de Dios mismo, de la divinidad y cómo se manejan las cosas internamente. No sospechan. Simplemente entonces están funcionando en el mundo con su mente sensual, con su mente intermedia, y creen que estando en la iglesia y leyendo la Biblia, ya son salvados. Qué curioso, la Biblia habla de 144,000 salvados. ¿Cómo 144,000? Si nada más en una religión ya hay 2 millones o 5 millones de gentes. Pero todos se creen salvados. Y la Biblia habla de 144,000. Cuando se les pregunta, dicen, no sé, es dogma de fe. Es una estupidez. Esos dogmas de fe no es una fe consciente. Si decía Jesucristo, tened fe como un grano de mostaza, estaba hablando de fe consciente, es decir, pequeñita la fe, pero una experimentación de un conocimiento que te dé sabiduría y desarrolle una fe consciente, y que eso te haga despertar en los mundos superiores. Y esa experimentación de la fe consciente es a la que él se refería en ese aspecto, sin profundizar más, porque podemos profundizar más, después lo haremos. Después repetiré más esta frase y explicaré más profundamente lo que en realidad significa. Así pues, entonces, nosotros funcionamos con esas tres mentes, sensual, intermedia e interior. La intención de esto es que abandone la mente sensual, obviamente, que abandone la mente intermedia y empiecen a desarrollar
la mente interior, convirtiéndose en hombres y mujeres psicológicas que están en relación al inicio del despertar de la conciencia y el desarrollo entonces de la fe consciente. Y eso los va a llevar a experimentar las grandes cosas de los mundos superiores, que podemos denominarlos como milagros. Milagros. Decía Julio Verne, el antiguo escritor, el clarividente escritor. Todo lo que podamos imaginar lo podemos realizar. Pero se refiere a la imaginación consciente y a la aplicación de la voluntad y una observación consciente de las cosas. Y entonces eso que estamos imaginando, proyectando, lo podemos realizar, cristalizar. Cosa curiosa, sin que nadie me lo dijera, yo desde niño decía, a donde llegue un rayo de sol, allá puede llegar el hombre. Después me di cuenta que el hombre puede llegar más allá de donde llega un rayo de sol. Cuando tuve una experiencia que me fui hasta el fondo del océano, del astral, que mi madre me permitió ir, llegué hasta una región en el fondo, donde no llegaban los rayos del sol, donde ya se iban perdiendo con la mineralización del agua, la cristalización del agua en el fondo marino a través de tantos minerales del agua, del mar. Entonces los rayos del sol iban perdiendo fuerza y después empezaba a reinar una oscuridad profunda. Pues yo llegué hasta allá. Allí me di cuenta entonces conscientemente que un hombre puede llegar más allá de donde llegan los rayos del sol, hablando de ese mundo. Obviamente que ya no es en relación al cuerpo físico, porque el cuerpo físico no puede sobrevivir con tal presión allá abajo. No nosotros, no esta humanidad. Si nosotros nos vamos en un ovni, a lo mejor sí llegamos hasta abajo, hasta allá. Pero adentro de la nave, entonces sí. Entonces me di cuenta que son los cuerpos internos que traen dentro entonces la conciencia del alma nuestra, la que puede experimentar eso, puede llegar hasta allá. Pero hay que desarrollarse entonces la fe consciente, hay que buscar entonces el despertar de la conciencia, y eso es gradual. Eso es escalón tras escalón en la vida. Es aprovechar todos los días de nuestra vida. Ahorita que podemos. Al rato no se va a poder. Pronto no se va a poder. Digámosle a una persona de allá de los que están inundados, ¿cómo se llama? Houston. Digámosle que hagan una reunión como esta. No pueden hacerla. No pueden tener acceso a una información como esa. Esas pobres personas están pagando ya sus karmas de la promiscuidad sexual y la degeneración sexual de las grandes ciudades y más de los Estados Unidos. Hay mucha gente podrida que sus almas ya están perdidas. Están únicamente para hacerle pagar karma a los demás y pagar el último karma que pueden pagar. Ya sin alma, sin conciencia. Entonces, muchas de esas personas allá están sufriendo, pero están muy a gusto. Increíblemente yo veía en las transmisiones de YouTube que estaba inundado y estaba lloviendo y unos muchachos estaban con cerveza y hasta dijeron, si está mal afuera o ante algo mal que sucede en el mundo, pues vamos a pasarla bien. Y estaban tomando cerveza ante tal cosa. Entonces, ¿qué inconsciencia? En vez de estar ayudando. ¿Qué inconsciencia total? Entonces, así la inconsciencia se expresaba y se expresa y se ha expresado antes en mucha de esa gente, porque Dios no manda las cosas nomás porque sí.
No es nada más casualidad, es causalidad. Causalidad. Y toda la gente de Estados Unidos, y yo les digo a las gentes de Estados Unidos, si me están viendo allá, a los que me estén viendo, el llamado, famoso, grandioso sueño americano, ir a Estados Unidos, significa que ese sueño americano se convierte en la pesadilla americana. Antes sería sueño americano, ahora es una pesadilla americana. Es una pesadilla vivir allá, es una pesadilla estar allá, es una pesadilla vivir, tener su vida, sus acciones, sus días allá. No, eso es algo que yo se los digo, yo lo he experimentado. Es una real pesadilla, no existe ya ese sueño americano. Si las gentes creen que tienen todo en la vida por el billete verde, aunque sean ciudades súper limpias, también las ciudades súper limpias de Estados Unidos se superhunden porque están súper podridas y la gente está súper dormida. Entonces, si alguien va a buscar el sueño americano, cuidado, porque podrán encontrar una pesadilla americana en lugar de un sueño americano. Es un estilo de vida materialista. No hay sentimientos, no hay familia. Y digo una anécdota que yo tuve en el 2006, estuve en Luisiana trabajando allá. Conocí a uno de los chilenos que viajaron de los 70 y tantos ahí. Y preguntándole 30 años de su vida, se casaron con la americana, tienen hijos americanos. Ellos no tienen vida, ellos te dicen, no hay vida aquí. No hay. Con mi hijo no hablo porque mi hijo es dinero de calle. Con mi esposa es casa, lujo. Yo nomás trabajo en una vida latina, hogareña, de salir al pan, de caminar familiar. Aquí no lo hay. Gente que tiene 30, 40 años allá, con ese estilo de vida. Entonces, ¿qué tipo de mente se desarrolla allá? La mente sensual, sensorial, ni siquiera la mente intermedia. Muchísimo menos la mente interior, no se desarrolla. Allá vamos a ir a encontrar la mente sensual en todo su máximo esplendor. Así, la mente sensorial. Por eso, entonces, de un sueño americano van a encontrar una pesadilla americana. Van a perder todo. Van a encontrar todo, dicen las gentes, cuando en realidad pierden todo. Lo poco que tienen, allá lo pierden. Es sustituido por horario, trabajo, dólar, una vida monótona, fría, rutinaria, mecánica, robótica. Y eso sí, una atracción para el ego intensa por alcohol, drogas, dólar y sexo. Por eso es que les digo, el sueño americano resulta una pesadilla americana. Entonces allá jamás, imposible, muy pocas personas, muy pocas personas funcionan con una mente interior. Mente intermedia, algunas, pero son fanáticas dogmáticas. Y eso no funciona. Entonces, no se puede ni hablar, ni interactuar con personas así. Por eso entonces es mejor, con conciencia, muchas veces es mejor callar que ponerse a buscar, tener la razón y discutir con una persona que funciona con la mente interior y una persona que funciona con la mente intermedia. Entonces ya deben ustedes saber que si se ponen a hablar con ese tipo de personas, van a perder su tiempo. Y si estamos hablando de Estados Unidos, pues peor la cosa. Bien, preguntas.
No hay preguntas ahora. Todo súper comprendido. Sí. Bien, ya después vamos a platicar un poco más de esto porque pues, es poco tiempo en nuestra casa, apenas decimos las cosas básicas, lo que es necesario, pero hay muchas cosas obviamente que hay que decir en cuanto a eso. ¿Ok?